Imaginemos mover un brazo robótico sin tocarlo, tratar una fobia sin salir de casa, o caminar dentro de una pintura milenaria, como si estuviéramos allí. Todo esto ya no pertenece al mundo de la ciencia ficción, es real, y está ocurriendo ahora mismo gracias a una tecnología que está transformando nuestra relación con la información, los espacios y nuestro propio cuerpo: la realidad extendida. Este término engloba a tres grandes tecnologías inmersivas: la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Por ejemplo, la realidad virtual nos transporta por completo a universos digitales generados por computadora. La realidad aumentada, en cambio, superpone información, como datos, gráficos o instrucciones, directamente sobre el entorno real. Y la realidad mixta da un paso más allá, fusiona ambos mundos, permitiendo que objetos físicos y virtuales interactúen entre sí en tiempo real, con precisión contextual y respuesta inmediata. Este sofisticado ecosistema tecnológico se apoya en sensores de movimiento, motores gráficos tridimensionales, IA, reconocimiento gestual, visión por computadora y plataformas colaborativas que permiten a múltiples personas compartir una misma experiencia inmersiva desde distintos lugares. Bienvenidos a Works of Science. Hoy descubriremos cómo la realidad extendida está transformando la forma en cómo interactuamos con el mundo físico y digital. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Como siempre, la intro nos brinda el contexto ideal para un mejor entendimiento de la tecnología que presentaremos en el día de hoy, la realidad extendida. Como es de costumbre en este canal, presentaremos 5 trabajos científicos en donde demostraremos cómo esta tecnología y sus subdisciplinas, como por ejemplo la realidad virtual, la mixta y la aumentada, están transformando distintos sectores de la sociedad, como por ejemplo en el campo de la salud mental, la medicina, la robótica, la aviación, la educación y otras tantas. La realidad extendida, con el avance de la inteligencia artificial, nos propone una nueva forma de ver, entender y transformar el mundo que nos rodea. Antes de empezar, quiero agradecerles. Hemos llegado a los 40.000 suscriptores. Sin ustedes, nada de esto hubiese sido posible. Muchas gracias por apoyar el canal y este tipo de contenidos. Aprovecho ya que estamos y la saludo a Ada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola a todos. Estoy muy entusiasmada con el tema de hoy. La realidad extendida y todas las tecnologías que la acompañan me parecen fascinantes. Estoy lista para sumergirme en estas interesantes investigaciones. Excelente. No se pierdan el programa de hoy y empecemos. Con respecto a la primera investigación, les comento que esta fue liderada por el estudiante de doctorado Xin-Chao Wang y equipo de la Universidad China de Hong Kong en Shenzhen, Guangdong, República Popular de China. En esta investigación se presenta un sistema que permite controlar un brazo robótico a distancia utilizando realidad aumentada. Este proyecto es un avance concreto en la interacción humano-máquina sin contacto físico. Vamos a verlo. ¿Y si pudiéramos mover objetos a distancia sin tocarlos, como en las películas de ciencia ficción? Este estudio nos acerca a esa idea con una propuesta concreta y realista, un sistema que permite controlar un brazo robótico usando realidad aumentada. El sistema combina un visor de realidad aumentada, HoloLens 2, un brazo robótico de alta precisión, Emika Panda, y un entorno virtual interactivo que permite al usuario ver e intervenir sobre objetos virtuales que representan su contraparte real. Lo más interesante es que los gestos del usuario, como señalar, agarrar o mover, son reconocidos por el sistema y transformados en instrucciones que el brazo robótico ejecuta físicamente en tiempo real. La clave de este avance es la integración entre lo virtual y lo real. Gracias a sensores de movimiento, algoritmos de reconocimiento de gestos y una comunicación constante entre el visor y el brazo robótico, el sistema permite que el usuario tenga una experiencia inmersiva, natural e intuitiva. Esto representa una mejora significativa respecto a sistemas anteriores que requerían controles físicos complejos como joysticks o teclados, poco adaptados a la forma en que las personas interactúan con su entorno. En las pruebas realizadas, el sistema mostró gran precisión con un margen de error inferior a 0,35 centímetros al mover objetos mediante gestos. Los usuarios completaron con éxito tareas cotidianas de forma remota, como apilar bloques o cargar un celular, y se probó también en un entorno médico simulado, demostrando su potencial para asistir en hospitales con alta precisión y menor carga de trabajo para el personal. En conclusión, este trabajo presenta una tecnología innovadora que redefine la interacción humano-robot, demostrando que la teleoperación con realidad aumentada ya es una herramienta real para controlar el entorno a distancia.
Bueno, espero que les haya gustado este trabajo y con respecto al segundo les comento que se trata de un artículo periodístico científico publicado en Nature y su autor es Mike May, un periodista y editor independiente de los Estados Unidos. En este interesante artículo se habla de cómo la realidad virtual y aumentada se está utilizando en el campo de la salud mental como apoyo terapéutico y con un avance muy importante en cuanto a su adopción. En este artículo también se habla de los desafíos técnicos y científicos para validar esta tecnología en este complejo mundo, pero no les voy a contar más, la voy a dejar a Ada para que se los comente en detalle. El artículo explora cómo la realidad virtual y la realidad aumentada están transformando el abordaje terapéutico en salud mental. En particular, la realidad virtual se presenta como una herramienta prometedora para el tratamiento de diversos trastornos psicológicos. A través de la simulación tridimensional de entornos cotidianos controlados digitalmente, permite a los profesionales evaluar reacciones, intervenir sobre síntomas específicos y entrenar conductas adaptativas en sus pacientes. Desde el punto de vista técnico, el sistema se basa en visores comerciales, como el Meta Quest 2, y software especializado que genera escenarios inmersivos en los que el paciente interactúa en primera persona. Aunque los gráficos pueden no alcanzar un realismo completo, el impacto emocional es considerable. El sistema límbico responde ante estos estímulos como si fueran reales, desencadenando respuestas auténticas incluso con la conciencia de que se trata de una simulación. Daniel Freeman, de la Universidad de Oxford, destaca su eficacia en terapias de exposición guiadas, favoreciendo procesos como la desensibilización y la reestructuración cognitiva. Casos como el estudio Phoenix y la plataforma Game Change, aprobada por el Sistema de Salud británico, muestran mejoras en jóvenes con psicosis y personas con agorafobia, respectivamente. Además, la integración de IA con realidad virtual permite brindar apoyo emocional en regiones con escasez de terapeutas, logrando incluso vínculos afectivos con los usuarios. En contextos extremos, como el espacio, astronautas usan realidad virtual adaptada para reducir el estrés, mientras que la realidad aumentada muestra beneficios en pediatría. Estudios en Turquía prueban su efectividad en niños con autismo, al mejorar sus habilidades sociales mediante personajes virtuales adaptados a sus preferencias. En conclusión, la realidad virtual y la aumentada son enfoques complementarios e innovadores en salud mental que mejoran el acceso y la personalización del tratamiento. No reemplazan las terapias tradicionales y requieren validación científica rigurosa y un diseño centrado en el paciente. Con respecto a la tercera investigación de hoy, les comento que fue liderada por la doctora Sara Bagazzi y equipo del Departamento de Ingeniería Industrial que pertenece a la Universidad de Bolonia, en Italia. En esta investigación se presenta un sistema basado en realidad virtual y aumentada que permite ayudar a los controladores aéreos. Aunque todavía está en desarrollo y en constante evolución, es una herramienta muy prometedora para el control aéreo aeroportuario. Vamos a verla en detalle. ¿Sabías que los controladores aéreos podrían beneficiarse del uso de realidad aumentada y virtual para manejar aviones incluso cuando hay niebla o visibilidad casi nula? Esta es la idea detrás de una tecnología experimental que busca transformar la forma en que se opera desde las torres de control aeroportuarias. Tradicionalmente, los controladores deben alternar su mirada entre las pantallas con datos técnicos y la vista directa por la ventana. Este cambio constante puede reducir su conciencia situacional y aumentar el riesgo de errores. Pero, ¿y si los datos pudieran integrarse directamente en lo que están viendo? Este equipo de investigadores desarrolló un sistema de interfaz humano-máquina basado en realidad aumentada y realidad virtual. Utilizando HoloLens 2, este sistema proyecta información clave, como condiciones climáticas, etiquetas de vuelo y trayectorias, directamente sobre el campo visual del operador, superponiéndose al entorno real. Para probar este concepto, se realizaron simulaciones realistas en un entorno inmersivo que replicaba el aeropuerto de Bolonia, incluyendo distintos niveles de visibilidad. Participaron controladores profesionales, quienes usaron el sistema en 3 modos distintos: etiquetas de seguimiento con información de los aviones, comandos gestuales para dar instrucciones sin necesidad de hablar, y redes de seguridad que alertan de eventos críticos mediante señales visuales y sonoras. Los resultados fueron contundentes. Los controladores pasaron más tiempo mirando hacia el exterior, posición head-up, y reaccionaron más rápido ante
ante situaciones de riesgo. También se redujeron los errores de comunicación y aumentó la percepción de seguridad. En conclusión, este estudio marca un paso clave hacia una torre de control más conectada, inteligente y adaptada a los desafíos del futuro, incluyendo operaciones con drones y movilidad aérea urbana. Aunque queda mucho trabajo por hacer, la combinación de realidad aumentada, virtual e IA podría revolucionar la forma en cómo gestionamos el tráfico aéreo. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la cuarta les comento que fue liderada por la doctora Tamsin Robb y equipo de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Este equipo de investigadores creó un entorno de realidad extendida para visualizar en 3D el avance de un cáncer en una paciente con metástasis. En este contexto, este sistema es muy prometedor en cuanto a una medicina más colaborativa y accesible para todos. Vamos a verla. Imaginemos enfrentar un cáncer que no solo avanza, sino que se disemina por todo el cuerpo en forma de múltiples tumores distintos. ¿Cómo entender una complejidad tan abrumadora? Este estudio propone usar realidad extendida para visualizar el cáncer como nunca antes. Todo comenzó con una paciente que, al fallecer, donó su cuerpo para investigación. Tenía un tumor primario y más de 90 metástasis. A partir de su generoso acto, este grupo de científicos desarrolló una experiencia de realidad extendida interactiva y tridimensional, usando datos reales de 42 tumores tomados de su cuerpo. El objetivo, entender cómo evolucionó el cáncer, cómo reaccionó a los tratamientos y cómo estaba distribuido en el espacio y en el tiempo. El sistema combina escaneos clínicos, información genética de los tumores, tratamientos recibidos y su evolución a lo largo de 10 años. Todo eso se proyecta en una sala física a través de visores HoloLens 2. Los usuarios pueden ver un modelo en 3D del cuerpo de la paciente, explorar tumores específicos, observar cómo crecieron o se redujeron e incluso manipularlos en tiempo real para descubrir sus mutaciones genéticas. Lo más revolucionario de este sistema es que permite que distintos profesionales trabajen juntos sobre la misma visualización en un entorno colaborativo. También descubrieron algo inesperado. Este entorno no solo sirve para investigación o reuniones médicas. Al mostrarle el modelo a la familia de la paciente, surgió un profundo impacto emocional. Ver representado lo que vivió su ser querido les permitió comprender mejor su enfermedad. Además, este tipo de visualización tiene un potencial enorme en educación. Estudiantes, investigadores y médicos pueden usar este entorno inmersivo para entender la evolución del cáncer. En conclusión, este estudio no ofrece una solución definitiva, pero sí un adelanto de lo que viene. Una medicina donde ver y tocar la información puede ser tan importante como analizarla, donde el conocimiento se construye en equipo y donde cada paciente, incluso después de su muerte, puede seguir ayudando a cambiar el futuro de la salud. Con respecto a la última investigación de hoy, les comento que fue liderada por el investigador Sixen Liu y equipo de la Escuela de Diseño y Arte que pertenece al Instituto de Tecnología de Beijing en China. Estos investigadores desarrollaron un videojuego basado en realidad virtual centrado en los frescos de Dunhuang en China. Este sistema ofrece una importante experiencia inmersiva que fundamentalmente tiene como objetivos es generar una mayor conexión emocional y generar mayor aprendizaje en este importante sitio histórico. Vamos a verlo. Imaginemos viajar al pasado, a una cueva en el noroeste de China, donde antiguos artistas crearon frescos con colores tan intensos que aún hoy desafían el tiempo. Ahora imaginemos poder recolectar los mismos minerales que ellos usaron, molerlos con nuestras propias manos y aplicar esos pigmentos sobre un mural sin salir de casa. Eso es exactamente lo que propone un nuevo videojuego educativo de realidad virtual, una experiencia inmersiva, lúdica y profundamente cultural que nos permite redescubrir los colores sagrados de Dunhuang. Este equipo de investigadores diseñó este juego que permite a los usuarios explorar de manera activa los frescos de las cuevas de Mogao. A diferencia de los recorridos virtuales tradicionales, este juego no se limita a mostrar información. Invita a los jugadores a convertirse en protagonistas. Primero deben explorar un paisaje montañoso en busca de minerales, luego fabricar pigmentos siguiendo técnicas antiguas y finalmente restaurar una obra con esos mismos colores, guiados por un personaje mitológico inspirado en el arte de la región. La narrativa guía al jugador por una historia donde los conocimientos se revelan gradualmente, como fragmentos de un diario perdido que se va reconstruyendo mientras se avanza en las tareas. Para validar científicamente la propuesta, los investigadores realizaron un experimento comparando el videojuego con una versión expositiva más tradicional. Los resultados fueron contundentes. Quienes jugaron de forma activa no solo aprendieron y recordaron mejor, sino que también se sintieron más involucrados y con ganas de explorar y compartir
haberlo vivido. En conclusión, este proyecto demuestra que la realidad virtual, bien diseñada, puede transformar la educación cultural en una experiencia inmersiva, emotiva y participativa. Más que enseñar arte e historia, propone una nueva forma de conectar con el conocimiento y preservar el patrimonio de manera viva y significativa. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like, así como también que se suscriban, le den clic a la campanita para estar enterados de los próximos videos de WOS y que se sumen a nuestro canal de WhatsApp, donde estamos todos y están las últimas novedades del canal. Con respecto al próximo programa les comento que hablaremos de la biónica, una disciplina tecnológica que fusiona biología, ingeniería y ciencia para desarrollar prótesis que no solo imitan el movimiento del cuerpo humano, sino que también lo sienten como propio. Como siempre en este canal presentaremos 5 trabajos científicos en donde mostraremos cómo viene evolucionando esta tecnología desde una perspectiva científica. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima con más Work of Science.